Sábado a todos de vuelta, una maravilla y un gusto estar de vuelta en nuestra casa de todos los sábados y por supuesto mañana domingo también a las 11 de la mañana van a poder los que se están despertando un poquitito más tarde. Nosotros los madrugadores ya estamos acá prestos para llevarles a ustedes el tema de hoy, que creo que es un tema recurrente, un tema importantísimo. Hoy vamos a hablar un poco de coyunturas económicas, vamos a hablar de la posición de Paraguay económicamente para el año que viene, vamos a hablar un poco del tema del dólar. Vamos a hablar un poco también de las elecciones norteamericanas, si están influyendo o no. Faltan unos días más para definir quién va a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, todas esas cuestiones, nada más y nada menos. Y no hay mejor analista político hoy que tenerle acá un amigo de la casa. Una persona preparada, una persona seria, un amigo, un hombre trabajador y que sobre todas las cosas viene trabajando el tema desde hace tiempo en Paraguay y es un referente obligado cuando queremos saber cómo se va a comportar la economía. Para mí y para Sebi y Dani, un placer recibirle hoy aquí al economista Amílcar Ferreira. Bienvenido, Amílcar. Un placer tenerte aquí con nosotros. Buen día, Enrique, Sebastián, Daniel. Realmente un gusto compartir con ustedes. Por favor. Y bueno, para hablar de este tema que nos apasiona a todos, ¿verdad? La economía y que nos llega también a todos, ¿verdad? Mismo. O sea que nosotros somos dos economistas que no entendemos, porque realmente los economistas se entienden. Bueno, no era ningún economista, ¿no? No, que no les quiera. Perdón. No entendemos de repente porque, qué sé yo, hay alguien que, digamos, tiene una visibilidad un poco más estatista y otro que es más liberal. Hay diferentes corrientes, obviamente, en la economía, como en todas las cosas, ¿verdad? Aprovecho para felicitarles, claro, ¿verdad? Por el set y también por el formato, ¿verdad? Una conversación entre amigos. Claro, así que realmente muy aquí interesante. tomemos un café, aquí tomemos un café. Se habla todo y aquí, bueno, estamos festejando un nuevo año de vida, ¿sí? Porque hace 2 semanas casi se nos fue, pues esa es la realidad. Hay que decirse, sí, claro. Casi se nos fue, tuvo un pequeño problemita, le salvó una taxista. Ah, ¿sí? Sí, la agarró en la calle, sí. O un taxista. Un taxista, un hombre, sí, un Uber. Sí, un Uber. Y le llevó le hizo respiración boca a boca, por eso dije taxista, no quise contar que era un hombre. Bueno, está bien. Pues no tiene problema. Él no tiene problema. No, ¿en serio? Pues, sí. ¿No? Ah, sí, Yo no te puedo decir que la ambulancia demoró 45 minutos en llegar. O sea, si era urgencia, no sé, no Era contaba el cuento. urgencia, pero como nadie me quiere. No, claro que sí. Bueno, te mira, Amílcar, antes que nada, comentarte un poco, Amílcar, cómo estás viendo hoy. En primer lugar, arranquemos un poco con el tema del dólar que todo el mundo nos está preguntando y seguramente que la gente va a ir preguntando también mientras vea el programa. ¿Está llegando a los 8.000? No, ya pasó. Pasó. Sí. Sí, ya pasó. Ya pasó. Ayer Viernes. Ayer viernes pasó. La pregunta es, Amílcar, ¿esto va a quedar, continúa? Veníamos proyectando, creíamos nosotros en una suba, lo vinimos diciendo el año pasado que sí, iba a tener un incremento, pero ¿pensaste que llegue a esta cifra antes de fin de año? Sí, no, está superando, ¿verdad? Las predicciones que teníamos. Estábamos en el primer semestre hablábamos de un dólar quizá a 7.900, 7.950, no preveíamos 8.000, entonces estaba superando, digamos, los pronósticos que se tenían. No es lo mismo. Sí, no, pero vos sabés que no, te explico por qué. Psicológicamente el 8 suma. Eso, claro. El 8.000 es como una barrera psicológica. No da igual que cierre, digamos, en 7.900, 7.950. De hecho, mi pronóstico era que el Banco Central no iba a permitir, iba a intervenir más fuerte para evitar que alcance o supere esa barrera psicológica. Ya a partir de que alcanza 8.000 y lo supera, empieza a generar mucho más conversación. Hay ya más gente, digamos, que se pone nerviosa con este tema. Obvio. Y eso también puede llevar a que, bueno, que la gente quiera comprar dólares para protegerse, digamos. Exacto. Que tema que siga subiendo más. Pasando esa cuestión psicológica, Amílcar, para que nos comente,
Viste que cuando vas de algo de tu camisa a 110.000 no compras, 99.000 ofertas, 999, 900 y compras, ¿no? Esa es la cuestión psicológica también con el dólar. Claro, ahora suena diferente 99 a 100, ¿verdad? Mismo, cuando ¿verdad? 100 Claro. ya es 3. Así mismo. Sí, pero el mercado, 6 cifras, sí. Pero eso es la gente común, pero el mercado distingue. O sea, es lo mismo 7, 9, 50 que 8.000. El que opera, vos sabés el importador. Es como te digo, una barrera psicológica. El 8.000 ya genera mucho ruido. Por eso estamos hablando ahora de 8.000. Claro, es un récord en la última década, ¿verdad? La suba, el tipo de cambio que ya está por encima del 8% del acumulado en lo que va del año, ya supera, digamos, lo que vimos en los últimos 10 años. La última gran suba se dio en el 2015 y después se había mantenido más o menos entre 4 y 7 y bueno, este año... ¿A cuánto llegó en el 2015, Amilcar? Estaba más bajo el tipo de cambio, ¿verdad? Pero la suba fue de 25% ¿Quién era ese presidente año. en 2015? Perdón. No me acuerdo. Horacio Cartes. No importa tanto el cuánto está el tipo de cambio, sino el porcentaje, de cuánto suba. sube en términos porcentuales. Y como te fue digo, la época que más creció Paraguay, ¿no? sí, el histórico estuvo más o menos entre 4 de promedio, 4 de devaluación cada año y un 7 como techo, ¿verdad? Y este año estamos ya 8, ahí va para arriba, más de 8%. Y bueno, es un récord de la última década. ¿Vos te acordás, Amilcar? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, yo estaba dando clases a las 9 de la mañana, más o menos, en una universidad. Y pararon todos los alumnos, pues no había ni celular todavía cuando eso. 2000, no sé si 2002, no me acuerdo. 2001 fue. Y ese año el dólar llegó, y yo no quiero equivocarme a decir que trepó, puede ser a 7.000 o 8.000. Sí. Llegó a 8.000 en el 2001. Sí, por ahí estuvo, 7.000. Llegó a 7.000, 8.000 en el 2001, 23 años hace. Después lo bajaron. Claro, después bajó, después de un año se normalizó de vuelta. Pero por la situación económica, la incertidumbre que es fundamental en ese tipo de cosas. Quiero explicar lo que está Claro, pasando. eso es lo ¿verdad? importante. Bueno, si miramos cifras a septiembre, la exportación en valor monetario, o sea, la exportación en dólares, hay que recordar que la exportación es la que mete dólares al país. Así mismo. Digamos, cae menos 1%. Claro. Sin embargo, la importación, que es la que demanda dólares, crece más 7. Si miramos un mes atrás, a agosto era más 10 el crecimiento de la importación. Entonces vos tenés una export que disminuye y una import que aumenta. Eso genera un desequilibrio en el mercado de cambios, ¿verdad? Porque hay balanza comercial. Claro, hay más demanda de dólares que la oferta disponible. Porque el dólar, hay que recordar, esto para entenderlo de manera simple también para la audiencia. Es importante. Es igual que cualquier otro producto, es como el tomate. Si hay mucho tomate, hay mucha oferta, el precio va a bajar. Y si hay poco tomate y mucha gente queriendo comprar, entonces sube. Claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, verdad? Sí. Mucha demanda de importación ante una oferta limitada. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Por qué hay tanta importación? ¿Qué es lo que estamos importando el más? combustible se está importando Claro, más. si uno mira, porque el Banco Central publica al detalle todos los productos, entonces, ¿cuál es el rubro que está creciendo? Y es combustible, en primer lugar. Y en segundo lugar, alimentos importados. Entonces, ¿por qué crece la importación de combustibles? ¿Será que los paraguayos estamos consumiendo más combustible este año? En realidad no. Lo que ocurre es que el año pasado había un flujo de contrabando de combustible barato desde Argentina que actuaba como una especie de subsidio a la economía local. No era intencional, ¿verdad? Pero como entraba ese contrabando barato por la distorsión cambiaria, para nosotros era barato el producto argentino. Exacto. Y entonces había mucho ingreso de combustible. Luego ya con las medidas que tomó Milei, con una cierta normalización de la economía argentina, la brecha cambiaria se fue también achicando, entonces hay un menor ingreso, mucho menor ingreso de ese combustible barato, y entonces ahora hay que sustituir lo que era ese contrabando por importaciones formales. Por eso es que aumenta la importación de combustible. No es que el volumen total consumido sea mayor, sino que siempre se da un efecto de sustitución. Disminuye el contrabando, aumenta la importación formal. Y más o menos lo mismo también ocurre con los alimentos, ¿verdad? Vos recordarás, el año pasado había filas que iban acá en frontera a comprar, ¿verdad? En Clorinda, etcétera. Pero filas kilométricas, ¿verdad? De gente yendo a comprar al súper, ¿verdad? Los alimentos. Y bueno, eso disminuyó muchísimo, uno por la normalización de la economía argentina y también porque hay más controles, ahora la DENIT está, digamos, controlando más. Entonces, al disminuir eso, se tienen que sustituir por importaciones formales. Entonces, la combinación de esas importaciones formales de combustible y alimentos es lo que hace que la importación crezca más 7 en un año en el cual el volumen de producción de soja
y otros productos fue más o menos similar, pero los precios estuvieron, digamos, más bajos. Entonces hay un -1 en la exportación. Amica, ¿qué crecimiento de importación hay en el combustible con respecto al año pasado? Para entender un poco cuánto era el contrabando. 11%. 11% es el ¿Y aumento. contá cuánto el contrabando que ustedes midieron hace un par de años? Y el año pasado fue el año de más contrabando. ¿Pero cuántos millones? 50 millones de litros. 50 millones de litros de contrabando. Esa era lo que manejaba, digamos, el gremio. Sí, es 50 probable. millones de litros. Sí. 50 millones de dólares. Sí. 50 millones de dólares. Entonces ahora hay más importación formal. Y bueno, estamos en un año, digamos, un poco difícil en ese aspecto, ¿no? Y el Banco Central en el medio interviene, pero por lo que vemos no es suficiente su intervención. Sale al mercado, vende dólares. Si no, La prueba de que no es suficiente es que el dólar sigue subiendo, ¿verdad? Exacto. Entonces esto tiene consecuencias, ¿verdad? Por un lado, bueno, beneficia al sector exportador porque puede cambiar esas divisas que recibe por los productos que exporta por mayor cantidad de guaraníes, entonces eso le da mayor capacidad de cancelar deuda en guaraníes, mayor capacidad de compra en guaraníes, y perjudica al sector importador, por un lado, y a los consumidores, ¿verdad? Yo diría al grueso de la clase media, que es la que consume los productos. Yo siempre le digo a la gente, si querés entender este tema de la inflación, la canasta de consumo, tiene que abrir tu heladera, ¿verdad? Y vas a ver que más o menos la mitad de la heladera es producto importado y la mitad es producto nacional. Ahí encontrás la lechuga, el tomate, productos nacionales, pero también ves la mayonesa, la aceituna, el aceite de oliva, productos importados. Entonces, esa mitad de los productos de la canasta importados suben de precio en guaraníes por la suba del tipo de cambio. Otro tema que también golpea es, viste que, por ejemplo, los vehículos, los autos se venden financiados en cuotas en dólares. Sí, señor. De la clase media es una gran compradora de vehículos con cuotas, increíble, cuotita en dólares. Entonces, esas cuotas en dólares ahora suben y, bueno, le restan, consumen más su presupuesto, digamos, a las personas. Yo pago en dólares. Se le subió el contra precio. sube. El contra subió el precio. Es como que te costó 400 mil ni más tu cuota. Felipe es el dueño de la marca, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Yo me acuerdo del 2001 porque me pasó a mí eso exactamente. Sí. La pregunta es... Llora porque puede, nada más. La pregunta es, porque quiere. Amílcar, la pregunta es la siguiente. El sector empresario, que es uno de los que permanentemente está, digamos, en sintonía con nosotros, vienen muchos referentes empresariales aquí, ellos se están preguntando qué es conveniente. La gente quiere salir a comprar dólar hoy. Y bueno, ¿cuál es el riesgo? En años en que sube mucho, digamos que ya con el diario del lunes, ¿verdad? Claro. Uno diría, ojalá hubiera comprado dólares. En enero. Porque ocurre que en Paraguay es un mercado libre de cambios, o sea que en primer lugar el tipo de cambio no es fijado ni por el Banco Central, sino que, digamos, se forma el precio a partir del libre juego de la oferta y la demanda. Eso por un lado, es un mercado libre. Por otro lado, no hay ningún tipo de restricción, ningún tipo de corralito, digamos, en el sistema bancario, lo cual permite que las personas puedan elegir libremente en qué denominación va a tener su ahorro. Claro. Vos podés ahorrar en Paraguay en dólares o en guaraníes. Podés tener tu caja de ahorro en dólares o tu caja de ahorro en guaraníes, por ejemplo. Vemos que en el sistema financiero prácticamente la mitad de los depósitos están en dólares y la otra mitad están en guaraníes. O sea que somos una economía, yo le llamo bimonetaria perfecta, por esa característica de 50-50. Y eso no es resultado de una imposición, etcétera, es por libre decisión de los actores económicos. La mitad decide tener su ahorro en dólares, la otra mitad en guaraníes. Y también es un poco un reflejo de lo que es nuestra economía. Nuestra economía, digamos que la mitad funciona en dólares y la otra mitad en guaraní. Hay sectores de la economía que están totalmente dolarizados. Por ejemplo, el sector soja, ¿verdad? Que exporta su producto, cobra en dólares. Hablamos de X dólares la tonelada. Se endeudan en dólares. Vos sabés que cuando el campo compra maquinaria, por ejemplo, agrícola, el financiamiento no es en guaraní, es en dólares. Compra un tractor, una cosechadora, la cuota es en dólares, ¿verdad? Agroindustria también. Exacto. Y bueno, hay la ganadería en cierta manera también ya va avanzando en ese sentido. Y bueno, hay otros sectores que tienen que ver más con economía doméstica que funciona en guaraníes. El comercio también está bastante dolarizado. Yo digo que en términos monetarios somos perfectamente bilingües. Hablamos dólar guaraní. Vos te vas a los comercios de frontera, que es un sector importante de la economía, y ves que los precios están denominados en dólares. Vos decís, ¿cuánto cuesta este teléfono celular? ¿Cuánto cuesta este perfume? Etcétera. Están denominados en dólares los precios. Vos preguntás hoy acá, ¿querés comprar en Asunción un celular? Te va a cada 2 cuadras en dólar. Sí, todo lo que es electrónica. Te hago una pregunta. ¿Esa diferencia en la balanza comercial, quién la subsidia? No la subsidia nadie, simplemente afecta al precio, ¿verdad? Es como que me digas, como te decía, el dólar es como el tomate. Si hay
si hay poco tomate, hay mucha gente queriendo comprar tomate, nadie subsidia nada, el ajuste se da en el precio. Ahora el precio sube. Entonces es lo que estamos viendo. Nadie Paraguay subsidia. paga 10, pero le entran 6, de esos 4 de diferencia. En nuestro bolsillo. Claro, eso lo pregunto. Claro. Sí, el Banco Central ayuda un poco, porque sale y vende dólares al mercado, ¿verdad? Ayuda un poco para que no haya tanta presión. Pero por lo que vemos nos resulta suficiente, por eso es que sigue subiendo. Claro. Seguramente si el Banco Central no hubiera intervenido nada, quizás hubiera estado más alto ya. Sí, claro. Pero ese desbalance entre import y export este año es lo que está generando la presión. Y dicen que está yendo mucho dólares a Bolivia también, no sé si es verdad eso. Por la escasez de dólares que hay en Bolivia. Es probable, pero eso, digamos que voy a explicar un poco qué tiene que pasar para que los dólares se vayan del país, ¿verdad? Es poco probable que muchos dólares estén yendo de Paraguay a Bolivia, porque para que eso ocurra tendría que venir un boliviano con su moneda, que es pesos bolivianos, conseguir a alguien, un cambista o una persona que esté dispuesta a recibir pesos bolivianos y a entregar dólares a cambio. La pregunta es, ¿qué haría esa persona luego con los pesos bolivianos? Si hubiera un flujo comercial entre Bolivia y Paraguay, entonces ahí tendría sentido. La condición necesaria para que dólares salgan de Paraguay es que haya un flujo comercial de igual valor que esté entrando a Paraguay. Eso ocurrió con Argentina. Claro. Venían los argentinos con pesos argentinos, compraban dólares acá. El cambista le vendía, le entregaba dólares, recibía pesos. Pero ese cambista sabía que inmediatamente después podía entregar esos pesos a un paraguayo que quería ir a comprar mercaderías. Claro. Entonces le entregaba dólares el paraguayo, le entregaba pesos el cambista a ese paraguayo y ese paraguayo iba a comprar mercadería. Entonces finalmente la contrapartida de los dólares que salieron era mercadería que entraba a Paraguay por el mismo valor. Entonces siempre y cuando haya un flujo comercial de contrapartida a los dólares que salen, eso es posible y es sostenible. Con Bolivia nosotros no tenemos un flujo comercial. Algunos dicen, bueno, vienen los bolivianos, entregan Bitcoin y reciben dólares y llevan dólares. Puede que haya algo de paraguayos, claro, que paraguayos que estén, digamos, posicionados en Bitcoin y que estén dispuestos a, recibir Bitcoin y entregar dólares a cambio para que esos dólares se vayan del país. Pero ¿cuánto puede ser? Un volumen limitado. Muy pequeño. En realidad lo que haría que esa salida de dólares fuera importante, masiva, sería un flujo comercial con Bolivia que no tenemos. No ser un comercio ilegal o tráfico de alguna cosa. No, hay productos que a nosotros nos interese comprar de Bolivia. En realidad no importa si el flujo es legal o ilegal. Exacto. El tema es que tiene que haber un flujo comercial. El problema es la moneda. Una contrapartida de los dólares que salen. Pero en los negocios ilegales pues no se acepta el Yo creo que es más un mito ese tema de que los bolivianos están llevando dólares de Paraguay. Sí. Por la escasez que hay allá, ¿verdad? Claro, hay escasez en Bolivia, se quedó sin dólares básicamente. Mantuvo más de prácticamente 20 años un tipo de cambio fijo. A diferencia de nuestro mercado que es libre y fluctuante, ellos tenían un tipo de cambio fijo. Entonces el dólar nunca subía. Pero el precio de esa política era que el Banco Central perdía reservas, perdía. Al punto que ya perdió todo, ya no tienen hoy reservas. Entonces no tienen cómo pagar las importaciones. Ahora han visto estos camiones que vienen a llevar combustible de Paraguay. Se nutren de acá. Y muchos de esos camiones que viene el chofer, tiene que retirar acá de las distribuidoras de combustible. Y se quedan acá días y a veces hasta semanas, porque la condición que ponen las distribuidoras locales es pago. Claro, por adelantado. Pago y ahí le cargo el camión. Y como no pagan, entonces queda acá mucho tiempo. Y no pagan porque no tienen dólares. O sea, que hay una escasez brutal de dólares. Yo creo que lastimosamente un país vecino, un país hermano, lastimosamente va camino a un colapso importante por esa política errada, ¿verdad? De mantener un tipo de cambio fijo, perder reservas y hoy ya no tienen cómo salirse de eso. Zurdos. El sector financiero. Políticas erradas, digamos. Zurdos. Las cosas por su nombre. El sector financiero, ¿cómo reacciona ante esto, Amílcar? ¿Qué es qué medidas, qué estrategia está haciendo la banca nacional, sobre todo la nacional, con respecto a esta suba del tipo de cambio? A ver. Ante una suba de tipo de cambio, los actores económicos podrían especular, ¿vale? Es decir, vender guaraníes y comprar dólares, esperando que ese dólar comprado después suba de precio, ¿verdad? Y hacer una ganancia. En el caso de los bancos está bastante limitado porque, explicado de manera simple, un banco es un intermediador, hace intermediación financiera, ¿vale? Es decir, capta depósitos, dólares y guaraníes, y luego esos depósitos los convierte en préstamos, también dólares y guaraníes.
el Banco Central les exige que estén calzados en moneda, vale decir, si un banco captó 50 de depósitos en dólares y 50 de depósitos en guaraníes, tiene que mantener esa estructura y no puede, por ejemplo, agarrar los guaraníes, los 50 que captó guaraníes y convertirlo a dólares. Puede hacerlo, pero muy limitado. Eso es lo que se llama un descalce, pero está muy limitado. Y al descalzarse estaría haciendo una especulación, o sea, que un banco agarre los depósitos en guaraníes de sus clientes y compre masivamente dólares, sería una especulación, ¿verdad? Es decir, compro dólares porque creo que el dólar va a subir de precio. Pero el Banco Central limita eso, ese descalce. Si vos captaste 50 en guaraníes, tenés que mantener en guaraníes esos depósitos. Y captaste 50 en dólares, tenés que mantener en dólares. Entonces, el descalce es algo que está limitado justamente para evitar que grandes tenedores de depósitos empiecen a especular e influyan en el tipo de cambio. Entonces, por ese lado, yo creo que no viene por ese lado, digamos, la suba. Es más bien por el alto dinamismo del sector importador. La gente que tiene su ahorro en dólares, por ejemplo, que está mirando el programa Milcar, por supuesto quiere seguir teniendo y quiere seguir comprando para incrementar su ahorro en dólares, porque cree que esto va a seguir. ¿Qué proyecciones ves para el año 2025, Milcar, con relación a esto que está pasando ahora? Bueno. En términos solamente de tipo de cambio todavía. Sí. Quiero decir que es bastante difícil de predecir esto. Quiero dejar eso establecido. Pero dicho eso... grabado, ¿verdad? Dicho eso... Muchas veces acertamos, muchas bueno, no. En la última década fue bastante estable y hasta predecible el tipo de cambio. La media de evaluación fue 4, más o menos con un techo de 7. Sí. Este año estamos más altos, ¿verdad? Superamos ese 7, estábamos ya más de 8%, ¿no? Siempre y cuando el sector exportador, digamos que tenga buenos años y ingrese mucha divisa, y el sector importador más o menos se acomode, digamos que uno puede prever un tipo de cambio estable. Sí. Y bueno, salvo años en que ocurre esto de que la export disminuye, la import crece mucho y se genera como un ajuste, ¿verdad? Yo creería que el año que viene va a ser más normal. Hay, digamos, buenas perspectivas de entrada de divisas por el lado exportador, pero se le va a agregar otra entrada de divisas que es el capítulo de la inversión extranjera. Ocurre que los dólares que entran a un país pueden entrar por varias vías. La exportación, que ya mencioné, ¿verdad? Entra también por el lado de las remesas que envían nuestros compatriotas que viven en el exterior. Sí. También entra por las binacionales que exportan energía. Y también puede entrar por la inversión de extranjeros que vienen a invertir en Paraguay, lo que llamamos la inversión extranjera directa. También puede entrar por el lado del financiamiento, los préstamos que le dan al país, tanto al Estado como también a las entidades privadas. Por ejemplo, una empresa que logra algún financiamiento en el exterior, los bancos paraguayos que también se financian en el exterior, obtienen líneas de crédito. Eso, por ejemplo, va a ir creciendo ahora con el grado de inversión. Los bancos van a tener más fondeo del exterior y eso va a aumentar el ingreso de divisas a Paraguay. Pero quería hablar de la inversión. Hay buenas perspectivas para el aumento de la inversión extranjera en los próximos años en Paraguay por el hecho que Paraguay alcanzó grado de inversión. Por lo menos una calificadora ya nos dio el grado de inversión. Entonces, ocurre que hay más o menos solo 60 países en el mundo tienen grado de inversión. Digo más o menos porque hay veces que sube a 61, algunos sale, otro gana, pero más o menos 60 es lo que es el stock de países que tienen grado de inversión de 195 países que hay en el mundo. Y el 80% de toda la inversión extranjera en el mundo va a esos 60 países. Entonces Paraguay, a partir de que alcanza el grado de inversión, ingresa a ese selecto club de 60 países y ya forma parte, puede ya recibir ese 80% de toda la inversión del mundo. Paraguay ya empieza a estar en el radar. Anteriormente no estábamos en el radar. Entonces, solo por poner unos números para entender el impacto que significa pasar de no tener grado de inversión a tenerlo. En términos futbolísticos sería como jugar en la división de ascenso y pasar a primera. Uruguay, en la última década, Uruguay es un país con grado de inversión. En la última década estuvo promediando más de 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa por año. Ese es el promedio. En el mismo periodo, Paraguay promedió 300. La relación es 10-1. Entonces, claro, Uruguay con grado de inversión, Paraguay sin grado de inversión. Entonces, a partir de que ahora ya tenemos ese 300 nuestro, todo indica que va a empezar a aumentar, se va a ir quizá a 1.000, 1.500 y, ¿por qué no?, hasta 3.000, ¿verdad? Por
por una sencilla razón. Los grandes movilizadores de capital en el mundo son los fondos de inversión, que hay de 3 tipos principalmente. Los fondos previsionales, instituciones como el IPS, ¿verdad? Fondos que movilizan y administran el dinero de la jubilación de las personas en todo el mundo. Después tenemos los fondos de inversión que son empresas, ¿verdad? Profesionales que toman la plata de la gente y la invierte, se supone, de manera profesional y obtienen una rentabilidad. Y después están los fondos soberanos, que son de países, típicamente los países petroleros, que también tienen su fondo e invierten en el mundo. Estos fondos, en una enorme mayoría, en su reglamento, dice que solamente pueden invertir en papeles, en títulos, con grado de inversión. Entonces, cuando vos no tenés el grado de inversión, esos fondos ni te miran, o sea, ni siquiera están en el radar. Sin embargo, a partir de que ya estás, estos fondos persiguen 2 objetivos. Buscan rentabilidad, y en ese sentido Paraguay ofrece todavía niveles de rentabilidad interesantes en la región por una cuestión de estructura de mercado. Las rentabilidades son todavía más altas en Paraguay de las que son en otros países. ¿Qué significa estructura de mercado? Significa la cantidad de jugadores que hay en los diferentes sectores de la economía y qué tan eficientes son, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés sectores de la economía donde hay muchos jugadores, compiten muy fuertemente, entonces los niveles de rentabilidad naturalmente tienden a ser bajos, tienden eventualmente a igualarse a los de otros países. Sin embargo, si tenés todavía pocos jugadores en un sector de la economía, eso permite que las rentabilidades todavía sean más altas, digamos, de las que se obtienen. Un ejemplo. La hotelería ha sido un muy buen negocio en Paraguay en los últimos años porque era un sector poco nutrido. Había pocos hoteles en Paraguay para la demanda. Y yo creo que hasta ahora, vos que estás en el tema del fútbol, vas a ver, cuando hay eventos, grandes eventos deportivos, a veces se colapsa, ¿verdad? Porque no hay la cantidad suficiente. Bueno, el PS tiene más camas que los hoteles, para que tengan una idea. Ahí está, claro, el déficit de hotelero, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos tenés todavía una cantidad relativamente escasa de hoteles y alguien invierte en hotelería, el ROE, la rentabilidad que obtiene, es interesante. Si esa misma inversión se hubiera hecho en otro país donde hay mucha hotelería, no va a alcanzar esa rentabilidad, va a ser una rentabilidad más baja, ¿verdad? Total. Entonces Paraguay tiene esa característica que todavía sus diferentes sectores económicos no están tan nutridos con tantas empresas, no hay una competencia, digamos, como la hay ya en otros países que están saturados, y entonces eso permite niveles de rentabilidad más altos en términos comparados. Entonces, termino con eso. Sí. Los fondos buscan 2 objetivos. Rentabilidad, Paraguay ofrece eso, pero también buscan diversificación. Sí. Como solo hay 60 países, entonces necesitan poner, como se dice, los huevos en diferentes canastas. Y ahora hay una nueva canasta, que es Paraguay, donde también pueden poner parte de su dinero. El tema es que no tenemos esa diversidad que a lo mejor están buscando todavía. Sí, entonces ahí es que por una cuestión de diversificación, algo del capital internacional va a venir a Paraguay. Como es una economía pequeña, quiero café. Esos fondos de pensiones son gigantescos, ¿verdad? Son gigantescos. Fondo de pensiones de bomberos de Boston. No, gigantesco. Mira, velo así de manera simple. El mundo está lleno de dinero, ávido de invertir. Vos lo que tenés que crear es las condiciones. Tener grado de inversión es una condición importantísima. Sí. Después tenés que abrir los sectores, decir, bueno, Paraguay permite que haya inversión en infraestructura, la bolsa de valores está preparada también para recibir capital. Tenés que crear las condiciones para que ese dinero ingrese a tu sistema económico. Paraguay llegó a grado de inversión, lo que está explicando Amílcar. Ahora te voy a contar una historia, Amílcar, sobre Marley Coffee, pero después vamos a volver con si se puede perder o no el grado de inversión. Y hubieron rumores por alguna inestabilidad política que es propia de nuestra cultura, que fue generando algunas cuestiones y sobre todo algunas opiniones, tanto en el extranjero como aquí, sobre este mismo tema. Porque sería una barbaridad arriesgar una cosa que tanto le costó al país. Pero voy a contarte una historia primero, Amílcar. ¿Vos te acuerdas de Bob Marley? Sí, Bob Marley. Bob Marley tuvo varios hijos. Tuvo uno que se llamaba Ziggy Marley, que siguió su banda de Wailers, siguió su misma onda. Pero otro que no encajó mucho, Rohan Marley. Entonces el papá le envía por la tierra de Jamaica, le envía a Etiopía. Entonces él, legendario músico, envía a un hijo y desarrolla un profundo respeto por la naturaleza y la humanidad, y soñó con poner un día su pasión por la música en la agricultura. Así es como este hijo Rohan hizo finalmente su sueño realidad. Empezó a cultivar, se adoptó un poquitito a entender la música que inspiraba a su familia y también a estos agricultores,
y le dio un ritmo a la agricultura. Esta pasión que vio en los granjeros lo inspiró a seguir sus pasiones y crear Marley Coffee. El legado de Bob Marley se mantiene vigente a través de su familia y se manifiesta en cada taza de café. Imagínate. Es riquísimo el café Marley, riquísimo el café Marley. Qué maravilla. Y bueno, hablando de eso, agua torrente, mi querido. Sí, el movimiento es vida. Mira vos. Y el agua de cobre es más limpia, cristalina y pura. La exuberante naturaleza y abundante agua de cobre por las frescas serranías cordilleranas del Piribebuy son el escenario perfecto para producir la mejor agua. Naturaleza y tecnología se unen para lograr el agua más pura. Agua Torrente no solo utiliza filtrado físico, sino también un proceso de ozonización y un tratamiento de filtrado con rayos ultravioleta para un agua equilibrada, limpia, sin sodio y con la cantidad de sales minerales que tu cuerpo necesita. Agua Torrente es vida. Vida. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar un cafecito y volvemos. Sí. ¿Te parece? Llega el programa. Sí. Si querés, puedes aportarlo. Sí, sin problema. Dale. Vamos a un café. Viví la aventura con la nueva Jetour T2, una SUV 4x4. ¿Cómo es? T2. Una SUV 4x4 potente con 251 caballos de fuerza. Conseguirla en cuotas desde $600. Conocé más en @JetourPY. Jetour, una marca del grupo Santa Rosa. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. La casita de eso. ¿La casita de Ezio? No. Mira, la casita de Ezio, le explico. La casita de Ezio es un 11 lugar... saltos. ¿Sabes que tiene? 11 saltos. 11 caídas. 11 caídas. Es un lugar que Dios creó, lo administra Ezio, y lo disfrutás vos. Imagínate vos. Es un lugar, un paraje hermoso, hay una cabaña, y una experiencia 100%. Nadie fue, acá nadie fue, nos contaron que está buenísimo. Yo fui. Un salto, es como 11 caídas, claro. Hermoso, un lugar para pasar románticamente bien. Ahí te están saludando, Sebi, justamente, creo que a vos. No. Mira, la casita de Onesio, un lugar fantástico, así que chicos, entran al Instagram, a la casita de Ezio, el salto de Ezio. Ahí está. Lo creó Dios, lo protegió de Ezio, lo disfrutás vos. Así mismo, espectacular. Una experiencia 100% de conexión natural. Y este es un gran legado de Ale a su clicar padre. en el más y le leo todo el texto. Espectacular. Como un campeón. Buenísimo. Ahora todos se callan. Me encanta cómo se diversifica la economía, ¿no? ¿Viste? Cosas como esta. Sí, cosas como esta. Cosa que tiene una sola cabaña esa. Una sola. O sea, tenés que reservar, no hay dos, tres, una. Está permanentemente ocupada. Ocupado permanentemente. No hay vecino. No hay vecinos. ¿Qué es lo que querés hacer, Dani? Qué bárbaro. Bueno, Amílcar, este grado de inversión que Paraguay tuvo, en diversos medios de comunicación se está hablando. Se está hablando de libertad de derecho de expresión, libertad de prensa, por algunas cuestiones que ocurrieron y que no vamos a entrar en esa polémica, pero ¿crees que el grado de inversión está en riesgo en Paraguay o puede estar en riesgo si no se toma en serio esto? Sí, mira, el tener grado de inversión, así como pasar a primera, implica que estás mucho más observado. A partir de que ya tenés grado de inversión, el nivel de escrutinio, el seguimiento que se hace desde afuera del país ya es mucho mayor porque implica ya que inversiones importantes pueden venir a ese país. Entonces también las calificadoras asumen un compromiso mayor, ante esos inversores. Tienen que hacer muy bien su evaluación porque en esa evaluación también se toman después decisiones de inversión importantes. Entonces, dado eso, más que nunca tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que, evitar cometer errores. Ocurre que la evaluación implica aspectos económicos, pero también aspectos de solidez institucional y de buen funcionamiento de la justicia, por ejemplo, porque también para las inversiones es importante eso, ¿verdad? Que el país ofrezca un Estado de Derecho donde la ley realmente se cumpla, que el cumplimiento de esa ley no dependa, de poderes fácticos o de caciques políticos, sino que haya un esquema institucional que brinde garantías al gran capital. Ocurre que un país sin grado de inversión igual atrae algo de inversión, los 300 millones por año que mencionaba Paraguay, pero en general son inversiones pequeñas, ¿verdad? Inversiones que no ponen demasiado en riesgo, ¿verdad? Viene $1 millón, una maquila, etc. Pero ya cuando uno alcanza grado de inversión, uno tiene la posibilidad de traer grandes inversiones ya de $1.000 millones para arriba. Y ya cuando
a esos montos ya miran el tema de la seguridad jurídica. De otra manera, claro. Bueno, no es lo mismo alguien que viene y pone $1 millón a alguien que pone $1.000 millones en un país, ¿verdad? Un Entonces, riesgo de quiebre de Estado, un quiebre del Estado de Derecho, crisis política genera evidentemente claro, es mucho más lo que está en riesgo. Exacto. Entonces, un poco para entender los últimos 20 años, desde el gobierno de Nicanor para acá, desde el año 2003 para acá, Paraguay ha venido, digamos, presentando mejoras en su economía, en el manejo económico. Paraguay en el año 2003, en una escala del 1 al 20, que es la que utilizan las calificadoras, 1 sería la peor calificación y 20 sería la más alta. Hasta 10 son categorías especulativas, del 1 al 10. A partir de 11 es grado de inversión. Entonces Paraguay era un 4 en el 2003 y en los primeros 10 años, en el 2015 alcanzó 10, de 4 a 10 en una década. Y luego en la segunda década se estancó en ese 10. Y ahora, en 2024, una calificadora nos pasó de 10 a 11. Pero ¿por qué nos estancamos 10 años? Después de un ascenso rápido en esa primera década de 4 a 10, sin embargo, en la segunda década nos estancamos. ¿Por qué? En esa primera década, todas las reformas, el manejo económico prudente, la impronta que se estableció en el manejo económico de prudencia, un déficit, digamos, de hecho tuvimos superávit, los primeros 8 años y medio tuvimos superávit, entonces era muy, muy prudente todo el manejo, la economía crecía y todo eso nos valió ir subiendo la calificación más o menos un escalón cada año y medio. Cada 18 meses Paraguay subía un escalón y se fue del 4 al 10. Y llegamos hasta el 10 y a partir de ahí nos estancamos. ¿Y qué dicen las calificadoras? ¿Qué dijeron toda esta última década? De que Paraguay es una ecuación incompleta. Equilibrio macro, pero con debilidad institucional. Principalmente referida al sistema de justicia. Qué locura. Entonces... No se me ocurre por qué. Había que ir, digamos, a un esquema ya de justicia independiente, una justicia más fuerte, que, digamos, que actúe en los momentos en los cuales se necesita, que transmita esa imagen de fortaleza al exterior. En la mirada de las calificadoras eso no ocurría y entonces nos quedamos estancados en ese 10. Con este gobierno... al inicio de este gobierno hubo mucho lobby con las calificadoras. Lo digo en el buen sentido de la palabra. De hecho, es algo que un país tiene que hacer, ¿verdad? Las autoridades recién asumidas fueron a Nueva York. Ellos mismos lo comentaron en programas de televisión a presentar Paraguay. Pidieron reuniones con los comités de calificación de las calificadoras. Hicieron un lobby y bueno, yo creo que Moody's decidió darnos, digamos, una oportunidad. El voto de confianza, exacto. Y dijo, bueno, está bien, ponemos la balanza, los aspectos positivos y negativos, vamos a darle el voto de confianza a Paraguay. En el documento en el cual comunican el grado de inversión a Paraguay, en la parte final del documento, establecen una serie de condiciones, dicen qué es lo que esperan de Paraguay y qué es lo que si ocurre le van a bajar la calificación. O sea, así como ganas el grado de inversión, también podés perderlo. Y una de las cosas que mencionan, que ellos esperan, es que ese proceso de fortalecimiento institucional siga avanzando y que no haya retroceso. Porque dicen, si hay retroceso, entonces Paraguay podría perder su calificación. Entonces, yo digo siempre que Paraguay no tiene un problema de hardware, sino tiene un problema de software, ¿verdad? Hardware es, bueno, tenemos recursos naturales, tenemos energía, luz, tenemos una población joven, tenemos todo el hardware, pero donde estamos fallando es en el software, el cómo funcionamos, ¿verdad? Y entonces, eso es el aspecto de la fortaleza institucional. Nosotros tenemos que ir siendo cada vez más serios, tenemos que mirar ejemplos de la región como Uruguay o Chile, que ya tienen una tradición de fortaleza institucional. Tanto Chile como Uruguay tienen sus competencias políticas, cada tanto inclusive tienen alguna crisis social, hablo de Chile especialmente, pero nadie pone en duda que las instituciones son sólidas y que funcionan bien, ¿verdad? Están ahí para brindar garantías. Entonces eso es lo que les falta a Paraguay. Paraguay sigue siendo una ecuación incompleta, la gran promesa de Sudamérica, pero cuidado que no nos convirtamos en la promesa incumplida. Tenemos que completar esa ecuación. Y yo creo que... ¿Puede ser que no entiendan Paraguay? No entienden Paraguay. Te digo porque el sistema, a ver, estamos de acuerdo que el sistema funciona. Sí. A ellos no les gustará. Pero el sistema funciona porque hace 20 años que esto crece todos los días. Lo que pasa es que no basta con que funcione solo para nosotros, para actores locales.
Cuando viene un extranjero... Sí, y forma parte de la actividad económica paraguaya. Pone $1.000 millones en Paraguay. Quiere tener la garantía de que no va a tener necesidad de ir a hablar con algún cacique político, pagar una coima, etcétera. Necesita que el sistema brinde garantía. El sistema por sí mismo. Un sistema, digamos, donde la ley sea el único ordenador de la economía y de la sociedad. El Estado de Derecho. Pero yo esta duda la tengo en serio. La ley podemos cuestionarla y a quien ejecuta la ley en Paraguay lo podemos cuestionar, me parece que a todos. Sin motivo lo podemos hacer. Ahora, ¿no fueron los garantes de que todo esto funcione y Paraguay llegue incluso a grado de inversión? Siempre dice eso. O sea, no hay duda que fue un gran logro. Paraguay tiene muchos aspectos positivos. Hemos recorrido un camino de 20 años, ¿verdad? Teléfono, sí. No, pero está diciendo otra cosa. Pero lo que pasa es que si solo nos quedamos vanagloriándolo de los aspectos positivos y no atendemos los aspectos en los que hay que mejorar, que es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar eso. Yo tengo algunas ideas ahí. Yo creo que porque una pregunta que surge, bueno, ¿cómo uno construye institucionalidad? ¿Cómo logramos una tradición de fortaleza institucional como hoy ya tienen Uruguay o Chile? ¿Cuál es el inicio, el puntapié? Y yo creo que el puntapié inicial es nombramientos de lujo. Para decir, bueno, estos cargos que son claves en el Estado, donde necesitamos iniciar una tradición, no sé, los cargos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, en el Consejo de la Magistratura, en la Contraloría. Por ejemplo, Uruguay tiene algunas tradiciones democráticas, como por ejemplo... Si una facción política alcanza a ocupar el poder ejecutivo, los organismos de control son de la oposición. Esa, por ejemplo, es una regla. De verdad. Aquí era hasta hace poco. Acá la tuvimos. Se cambió todo hace meses. Sí. Entonces, eso es lo que hace esos nombramientos de lujo, que yo creo que hay muchos paraguayos que pueden dar lustre, ¿verdad? Muchas de esos cargos, esas instituciones, estar al frente. Porque al final las instituciones son personas. O sea, vos podés hacer todo el diseño institucional, pero si nombrás gente que está en otra, digamos, que es corrupta, igual van a encontrar la forma de desvirtuar la misión de esa institución. Imagínate, Amílcar, que el fortalecimiento institucional que nosotros queremos viene por las personas, viene por una serie de cuestiones, pues viene por el respeto irrestricto a la ley. ¿Verdad? El hecho de que aquí todavía, una quimera que yo por lo menos digo hace 20 años y todo el mundo dice que acá todavía nosotros necesitamos una víctima de la no impunidad. Un tipo que caiga fuera de la ley, que caiga ante la justicia y que no sea que no termine impune. Beneficiado con una impunidad de vuelta, que es la que genera una cultura, una microcultura. Entonces, si vos haces jodas, si vos estafás, si vos robás y pagás y salís, ¿por qué carajo no voy a hacer yo? El día que alguien que tengamos preso y que hubo, porque en estos últimos años hubo elementos importantes de fortalecimiento, una suerte de primavera judicial, porque hay gente muy poderosa, muy importante que cayó y estuvo presa y padeció unas imputaciones. Y bueno, fue digamos, no fue liberada impunemente. Ahora, ante esta situación, que es una de las cuestiones, uno de los elementos que califican las evaluadoras Amílcar, te hago dos preguntas. La primera, de la primer bloque que hablamos con respecto al dólar, que se nos olvidó probablemente abordar, que también aborda el grado de inversión, porque ya no desde el punto de vista de Estado de Derecho, ni institucional, ni de equilibrio de la justicia, sino dentro de los aspectos económicos. O también nosotros si bajamos también nuestros crecimientos económicos, estamos empezando a perder un poco de equilibrio macroeconómico en unas que otras cuestiones, puede generar también una pérdida o elementos para considerar una pérdida de grado de inversión. La libre navegación de nuestros ríos, el tema de una flota muy importante, la tercera o cuarta flota, no sé hoy si es tercera o cuarta flota más grande del mundo, con este problema de la crisis, con la sequía, no solamente estamos sin navegabilidad, eso va a mejorar según los actores importantes, los protagonistas, en marzo, el año que viene, puede empezar. Eso no ocurrió en ese 2003 que hablas, cuando nosotros trepamos de 4 a 10 en el grado de inversión. ¿Crees que tuvo que ver el crecimiento económico con esa situación? Sí tuvo que ver. La economía, así en números redondos, en esa primera década, del 2003 hasta el 2014, se multiplicó por 5. El PIB se pasó de $6.000 millones a $30.000 millones. 6 por 5, 30, ¿verdad? En 10 años. Fue un crecimiento extraordinario por el boom de commodities. O sea, tuvimos también mucha suerte, por decirlo así. Que había, la soja 600. Claro, la soja 600 impulsó la economía y hubo un crecimiento extraordinario. Después, terminado ese boom de commodities en el 2014, Paraguay enfrentó una pregunta, bueno, ¿ahora qué? Y la respuesta que elaboramos como país fue, bueno, ahora endeudamiento creciente para hacer obra pública. Paraguay inicia en el 2013, gobierno de Federico Franco,
hace su primera emisión de bonos, inicia un proceso de endeudamiento creciente que llega a un techo en el 2023, al término del gobierno de Marito. Y ahora entonces enfrenta otra vez una pregunta, bueno, terminó el boom de commodities, terminó el proceso de endeudamiento creciente, ¿ahora qué? Y la respuesta correcta sería, bueno, ahora un boom de inversión privada ya con grado de inversión. Pero eso requiere ser muy fino, muy digamos, eficiente en crear ese ambiente de seguridad jurídica, de instituciones sólidas, para que ese boom se produzca. Y entonces que el salto económico paraguayo en la próxima década sea a partir de inversión privada. ¿Qué pasaría si, agotado tu endeudamiento externo, vos sos torpe, cometés torpezas, no construís esa seguridad y a pesar de tu grado de inversión no vienen las inversiones porque ven que hay señales contradictorias? Entonces lo que vas a tener es una situación de estancamiento porque agotaste tu endeudamiento, tampoco viene la inversión privada y entonces se estanca la economía. ¿Qué es lo que le pasó a Macri? ¿Verdad? Macri, el presidente Macri en Argentina, había dicho, bueno, ganó las elecciones y había hablado de lluvia de inversiones. ¿Verdad? Y había dicho, bueno, ahora el mundo va a interpretar de que ya hay una fuerza política moderada en Argentina, liderada por él, vamos a hacer ciertos ajustes y va a haber una lluvia de inversiones. ¿Qué es lo que en la práctica o en los hechos pasó? No vino nadie. Hasta ahora está esperando. Y entonces se estancó la economía y eso... Y Milei sigue con esa mentira, sigue esperando la lluvia de inversiones. Y estaba en la lluvia de inversiones. Entonces nosotros ahora tenemos que generar esa lluvia de inversiones. Porque es necesario porque, como te dije, por la vía del endeudamiento ya no hay margen. Y eso requiere ser serios en lo institucional. Y te termino con esto. Mira, estas señales un tanto contradictorias, de repente, no sé, esta ley, digamos, de mayor... que algunos dicen anti-ONG, yo coincido con eso, porque si bien el espíritu de mayor transparencia, todos creo que podemos estar de acuerdo con eso, claro que sí. Pero ¿qué es lo que vemos en los hechos? Vemos pedidos de informe de la Comisión Bicameral de Investigación para luego filtrar eso que de buena fe las ONG dan sus documentos, los contratos, las facturas, para luego repartirlo a sus operadores y escrachar, tratar de humillar a gente honorable, la mayoría, que trabaja en ese sector. El sector de la sociedad civil organizada es un sector importante, un sector que tendría que más bien ser potenciado, porque también actúa, ¿verdad?, para colaborar con gobierno en algunas áreas donde se necesita, no llega también como un contrapeso en algunos casos, porque también hay organizaciones que trabajan temas de derechos humanos, de protección del medio ambiente. Entonces, una democracia consolidada se caracteriza justamente por eso, ¿verdad? Por una sociedad civil vigorosa, organizada, presente, y bueno, un debate público en el cual todas las voces tienen que ser consideradas y escuchadas. La persecución a sectores de la sociedad civil es un retroceso, ¿verdad? Y la prueba de que eso es un paso en el camino equivocado es que Fitch, que acaba de revisar su calificación, podría habernos dado un upgrade. Sin embargo, decide mantener la calificación e incluye en ese informe, dice, nos preocupa proyecto de ley que podría, digamos, disminuir o restringir la libertad de asociación y la libertad de expresión. O sea, va en contra de las ONG. Por eso termino con esto. Las ONG no son el problema del Paraguay. Ese es un problema, es algo inventado. Pero en absoluto luego son un problema. Paraguay tiene otros problemas reales a los cuales yo creo que sí deberíamos abocarnos. La pobreza, la educación. La corrupción. Entonces, por una cuestión meramente política de persecución, inventamos un problema que nos desprestigia afuera, que hace que una calificadora que a esta altura ya podría haber confirmado la calificación que dio Moody's, sin embargo, decide mantener. Entonces posterga esa confirmación por esto es lo que en lenguaje tenístico se llama un error no forzado. O sea, es perder el punto por tu propia torpeza, no porque otro te esté... Y bueno, y entonces tenemos que dejar de lado eso y ser serios y más bien enfocarnos en los problemas reales y tratar de avanzar lo más posible en este gobierno que tiene mayoría, tiene todas las condiciones para hacer grandes cosas. Y con eso recoger los frutos del grado de inversión. Termino con esto. Si uno mira el histórico, hay tres calificadoras, Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Siempre fue Moody's la que primero nos dio las mejoras. La más benévola siempre fue Moody's y eso se confirmó ahora. Fue Moody's la primera que nos dio el grado de inversión. La segunda siempre fue Fitch. La que confirma lo que da Moody's. Siempre fue la segunda. La que confirma o frena. Entonces Moody's ahora, yo creo, si hubiéramos quizá sido más inteligente,
hubiera confirmado. No descarto que lo haga más adelante, ¿verdad? Ojalá. Pero perdimos ya una oportunidad. Y siempre Standard & Poor's fue la tercera, siempre fue la más rigurosa. Entonces, si esa lógica se cumple, que yo creo que se va a cumplir, tenemos que estar mirando mucho a Fitch, ¿verdad? Porque Fitch es la que puede confirmar. La regla general dice que es importante tener una calificadora que te dé grado de inversión, pero realmente cuando ya son dos te dan, ahí es cuando vale. Claro. ¿Cuándo vuelven a analizarlo? Una evaluación por año, una por año. Entonces, si el grado de inversión te puede sacar de un día para el otro. Así como ganás, puedes perder. Sí. Entonces, que Moody's, porque ocurre que el tema institucional son 4 pilares los que califican las calificadoras. Fortaleza económica, que tiene que ver con el crecimiento. ¿Tu economía crece o no? Paraguay crece. Sí. Fortaleza fiscal, ¿verdad? Sí. Que la situación fiscal puede pagar sus deudas, el Estado, cómo está la parte fiscal. Después, exposición a factores de riesgo. Todos los factores de riesgo que Paraguay tiene una baja exposición a factores de riesgo, en general lo consideran como una economía, digamos, resiliente. Y el cuarto, el pilar institucional, que es la fortaleza institucional y la calidad de la democracia. En ese pilar es donde Paraguay sale mal calificado. En 3 sale bien y en 1 sale mal. No nos entiende. Vamos a tomar un café. Argentina, sin nada de todo esto, con un RIGI, que es un coso para fomentar inversiones, consiguió 50.000 palos. Respondemos después. Vamos a tomar un café. Están con el teléfono, discúlpalos. Están con el teléfono. Pinturato. ¿Querés renovar tus espacios? Pero por supuesto, elegí toda la variedad de pintura y complementos que tenemos para vos. Visitanos en Eusebio Lilio, número 1434, envío sin costo a Gran Asunción. Realiza tus pedidos y consultas al teléfono 0981-104-114. Y por supuesto vas a tener en tu casa a Pinturato, tu mejor aliado. Muy bien. No podemos movernos nosotros, Amílcar, de la cantidad de... Muy buenos auspiciantes. No, auspiciantes y todavía nos falta la mitad. Pero pará, le quiero hacer 2 preguntas. Sí, claro. Si Paraguay da mayor rentabilidad, ¿no justifica el riesgo? Primera pregunta. O sea, mayor rentabilidad, mayor riesgo. Sí. Eso acá y la luna. Sí. Y la segunda, Argentina, sin todo este grado de inversión, consiguió 50.000 palos con una ley. Sí. Sin pedirle permiso a nadie y sin tener que darle explicación a nadie. Sí, está concretando en el sector petróleo y en el sector minería, ¿verdad? Principalmente esas inversiones. Ocurre que... Industria automotriz, o sea, está teniendo un montón de inversiones. El sector petrolífero es un sector bastante especial, te diría, en todo el mundo. Ha demostrado que como las rentabilidades son altas, digamos, y los volúmenes de capital que manejan son grandes, en general la industria petrolera ha estado dispuesta a invertir en cualquier condición. Vos vas a ver desarrollo petrolero en países en guerra, en países donde hay, hasta guerra civil, en entornos, digamos, muy, muy difíciles. Podemos decir que es una categoría especial de inversión. Entonces, el caso argentino, ¿verdad? En un momento en el cual muchísimos otros sectores no quieren invertir en Argentina, más bien se van de Argentina. Vos sabés que ha habido muchas empresas importantes que se han retirado. Sin embargo... En el gobierno anterior. Claro, en el gobierno anterior. Sin embargo, el sector petrolero está dispuesto y de hecho está invirtiendo... automotriz también está invirtiendo. En vaca muerta, ¿verdad? Y también el sector minero últimamente que está anunciando nuevas inversiones. Sí. El automotriz está invirtiendo, textil están invirtiendo. No, sin duda que si Milei tiene éxito, si logra ordenar la economía, bajar la inflación, ¿verdad? Ir a un esquema más normal, por supuesto que Argentina va a explotar en inversiones porque tiene todas las condiciones. Argentina es un país rico en potencia, pero que fue muy mal administrado, con políticas erradas, ¿verdad? Se lo robaron. Sí, claro, un desastre. ¿Cómo les gusta ¿verdad? llamar a ustedes las cosas por otro nombre? Se lo chorearon al país. Sí. Está bien. Pero con una ley lo consiguió, y sin pedirle permiso a nadie, y sin andar dependiendo de la opinión de otro. Le sacó una ley al Congreso y le caen las inversiones. Bueno, ¿Es un mal camino ese? Hasta ahora todavía no hay, digamos, un boom de inversiones. Si bien hubo algunos anuncios, pero se espera, digamos, que... ¿A dónde? Es la apuesta de Milei, ¿verdad? 50.000 palos bajó. No, posible. No, está confirmado. Mira, ¿viste que el ajuste del gasto, que era algo necesario, está echando, por ejemplo, personal del Estado, está retirando subsidios, etcétera, que era necesario, repito, pero eso genera una disminución del nivel de actividad económica, ¿verdad? Mucha gente que empieza a perder su ingreso, baja el consumo, entonces hay una disminución del nivel de actividad económica. Se espera que el efecto rebote, que con la normalización de la economía vengan inversiones y que esa venida de inversiones compense ese menor nivel de actividad económica por el ajuste del gasto del Estado. Eso es la apuesta.
Hasta ahora lo que vemos es caída del consumo. Todavía no vemos ese boom de inversiones. Ojalá que, ojalá que le salga bien. Sí, confirmado por Milei que viene. Confirmado 50.000 millones. No, Milei dijo que viene. Estamos hablando, tranquilo. Lluvia, inversiones. Igualito, sigamos subsidiando el Estado. Sigamos subsidiando el Estado presente. Uy, que no termina Milei. En la casa de Ale dijiste. No termina Milei. No termina Milei. Sigamos subsidiando el Estado presente. Bueno, Amílcar, un placer estar contigo, como siempre. Igualmente. Creo que diste una opinión muy clara, mensajes muy importantes, así que vamos a tener que seguir invitando a Amílcar cada 3 meses para ir analizando y protegiendo por lo menos este programa de grado de inversión. La clase política no hace un carajo. Dejémonos al Luis Orey, hagamos un país serio, fortalezcamos nuestras instituciones y saquemos máximo provecho del grado de inversión, porque tenemos las condiciones para que Paraguay pegue el salto. Exacto, que estamos esperando hace rato. Exacto, y nos vayamos a los 3.000 millones de dólares por año, igual que Uruguay. Son 10 puntos del PIB, imagínate, casi 10 puntos del PIB. Qué capo. Un gusto. Gracias, Amílcar. Sí, estimadísimo. Suerte con Milei. Un gusto, un placer. Un abrazo, gracias por todo. Nos vemos de vuelta el sábado que viene. Abrazos.